pacífica Sicilia, todos los hombres caerían bajo los pies de una hermosa y sensual mujer considerada como la belleza del pueblo y como la envidia de las mujeres. Sin embargo, por medio de un joven enamoradizo, descubriríamos que la vida de esta hermosa mujer era en realidad un infierno, ya que la sociedad podía hacer que la belleza fuera una bendición o una maldición. Pero antes de iniciar con el video, debo advertirles que esta cinta contiene y por esa razón muchas escenas serán censuradas. ¿Qué? Hoy en Moon te lo cuenta Malena. La película inicia con la voz de nuestro prota Renato amoroso narrando que en su juventud Italia estaba entusiasmada por formar parte de la Segunda Guerra, mientras él recibía su primera bicicleta. Renato se dirigiría hacia donde estaban sus compañeros para mostrarles su nueva nave y le permitieran formar parte del grupo. De repente todos se alterarían y le dirían a su compañero que hiciera lo mismo que ellos. Aquí es donde Renato vería por primera vez a la mujer más bella y deseada del pueblo emprender su camino hacia la villa. Y así es como el joven quedaría perdidamente enamorado de la mujer. El grupo se dirigiría a otro lugar para seguir viendo a la bella dama una y otra vez hasta verla desaparecer por el pueblo. El muchacho descubriría que el nombre de aquella belleza era Malena, la hija del profesor sordo que les impartía clases de latín. Al pasar los días, el joven no dejaría de pensar en ella. Una tarde, uno de los muchachos contaría que un día Malena le había pedido que le comprara algo y que la había visto como Dios la trajo al mundo. Esto sorprendería a todos, pero en especial a Renato, el cual no asistiría a la escuela para ir a la casa de la mujer que lo tenía obsesionado. Malena saldría y le pediría al muchacho que le comprara unos cigarrillos, pero al recibir el dinero ella lo seduciría. Sin embargo, esto solo era una fantasía. Renato comenzaría a escaparse de su casa por las noches para ir a espiar a Malena sin que ella lo supiera. Una acción irrespetuosa por parte del joven, pero necesaria para que entendamos algo más adelante. El joven descubriría que su amada estaba casada, pero que su esposo se había enlistado. También descubriría que no era el único interesado en la dama, ya que los hombres divulgaban sobre cómo era imposible que una mujer como Malena no tuviera a alguien más. El muchacho seguiría espiando y una noche vería que lo que decían los demás sobre nuestra prota eran mentiras, ya que vería como ella escuchaba una canción de amor y bailaba con la foto de su esposo, acción que significaba que Malena amaba a su pareja, de cuánto lo extrañaba y que lo único que quería era que volviera a su lado. El muchacho seguiría teniendo fantasías con la dama hasta el punto de comenzar a jugar con su ganso. ¡Diablos, señorita! También escribiría cartas para expresar su amor y explicar que todo lo que se hablaba sobre Malena eran mentiras, pero las cartas terminarían en el océano. Una mañana, al terminar de ver la caminata de su amada, el muchacho la seguiría al pueblo. Ahí descubriría que nuestra prota buscaba trabajo, que su presencia llamaba la atención y el deseo de todos los hombres, desde jóvenes, casados, religiosos, militares y ancianos. Pero, ¿qué hacía Malena para llamar la atención de todos? Pues nada, ya que es importante resaltar que nuestra prota solo estaba viviendo su vida como todos los demás. Sin embargo, al poseer una gran belleza, esta hacía que resaltara y fuera imposible que pasara desapercibida.
recibida. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que la señorita utilizaba ropa que le gustaba y que favorecía su figura, pero sin llegar a lo vulgar, ya que para mí estas prendas se asemejan más a un estilo sofisticado y elegante que una vez más hacía que nuestra prota resaltara. El muchacho se decepcionaría de Malena, ya que vería como ésta iba a la casa de un misterioso hombre que le lanzaría una llave para que entrara con él. Renato pensaría que su amada sí tenía un amante secreto, pero otra mañana descubriría que las mujeres envidiaban y odiaban a Malena por ser el centro de atención, e incluso estas mencionarían a otra mujer que les caía mucho mejor que su enemiga, una mujer de la que hablaremos después. Otra mañana Renato entraría a escondidas a la propiedad que su amada visitaba, y ahí descubriría que el hombre que Malena visitaba era nada más y nada menos que su padre, al cual le cocinaba por estar solo. El muchacho recuperaría la fe en nuestra prota, pero un día las cosas cambiarían, ya que todos se enterarían que Malena se había quedado viuda, ya que su esposo había perdido la vida en la línea de combate. Renato iría a visitar a su amada, pero sin que ella lo supiera, e imaginaría que la consolaba, además de pedirle tiempo para que creciera y así pudieran estar juntos. Al pasar los días, las personas comenzarían a divulgar mentiras y rumores de quién era el amante de Malena. El muchacho se vengaría de todas las personas que hablaban mal de su amada, e incluso visitaría a un santo para pedirle que cuidara a su mujer, pero todo empeoraría, ya que una mañana el padre de Malena recibiría una carta que decía que su hija se acostaba con todos los hombres del pueblo, suceso que afectaría al pobre señor. Por la noche, Renato vería como un militar visitaba y cortejaba a su amada. Al irse, el soldado se encontraría con el dentista del pueblo, el cual mentiría diciendo que era el prometido de nuestra prota. Ambos hombres iniciarían una pelea por la dama y la situación se convertiría en un escándalo que llegaría a todo el pueblo, pero con una versión alterada de los hechos, ya que la esposa del dentista había demandado a Malena, y para la mala suerte de esta, todas las mentiras más el escándalo harían que su padre la dejara a su suerte, siendo esto un claro ejemplo de cómo la sociedad es capaz de arruinar la vida o la imagen de alguien por las cosas que se dicen. Es importante mencionar que todas las personas del pueblo conocían a Malena, pero solo por las cosas que se decían y hablaban de ella. Nadie conocía realmente a Malena, salvo Renato, el cual no era un santo, ya que estaba invadiendo la privacidad de nuestra prota. Pero al hacer esto es que gracias a él sabríamos que las personas solo hablaban de nuestra prota por hablar, hasta llegar al extremo de inventar toda clase de mentiras y exageraciones, con tal de arruinar la imagen de Malena, como que engañaba a su esposo, cuando en realidad la pobre mujer amaba y le era fiel al hombre con el que se había casado, que visitaba a su amante secreto todos los días. Otra mentira, ya que a quien visitaba era su padre, y que la señorita estaba feliz de quedar viuda para acostarse con todos los hombres, cuando en realidad ella estaba destrozada por perder al amor de su vida. Y no podemos culpar al profesor por dejar de lado a su hija, ya que era la palabra de ella contra la palabra de todo un pueblo que la señalaba. Otro mensaje de la cinta es cómo las personas creen con facilidad lo que los demás cuentan sin tomarse la molestia de averiguar si lo que se les dice es verdad o mentira, ya que lo sucedido entre el soldado y el dentista sería contado como un escándalo donde ambos hombres habían sido engatusados y engañados por Malena para que fueran sus amantes, una versión que toda la gente creería y exageraría al contarla a otros. Nadie se tomaría la molestia de averiguar que el militar estaba cortejando a la dama y que el dentista había inventado ser el prometido de Malena para alejar a los demás. Otro ejemplo de esto es cuando el amigo de Renato
Les contaría a sus compañeros que nuestra prota lo había intentado seducir. Todos creerían en la palabra de su amigo sin saber que esto era una mentira inventada por el muchacho solo para impresionar a sus compañeros. Nuestra prota decidiría acudir al abogado del pueblo para que defendiera su caso. En el juicio ella explicaría que no tenía nada con el dentista, mientras el militar sería trasladado a otra base, dejando una carta que explicaría que no había tenido ninguna relación con Malena, salvo la de una aventura, dejando mal a nuestra prota ante los demás. El abogado, por su parte, defendería con buenos argumentos a su clienta y que su único pecado era haber nacido con una belleza. Por la noche, el abogado y la señorita bailarían para celebrar por haber ganado el caso, pero las cosas empeorarían más para nuestra prota, ya que este sinvergüenza cobraría sus honorarios tomando a la pobre de Malena en contra de su voluntad. ¡Desgraciado! Mientras Renato veía todo sin poder hacer nada. Al día siguiente, este se reuniría con una mujer llamada Gina, la mujer que habíamos mencionado antes, la cual no era ninguna santa, ya que esta era una cariñosa y una pedófila. Que ésta solía jugar con los pajaritos de los jóvenes en el cine, y esto era algo que todo el pueblo sabía, pero que nadie decía nada al respecto, siendo esto un claro ejemplo de lo hipócrita que era el pueblo, ya que lo que esta mujer hacía era un grave delito, pero este era ignorado porque esta señora, al no ser tan hermosa como lo era Malena, no representaba una tentación para los hombres y tampoco era una amenaza para las mujeres, sobre todo para las casadas, ya que éstas preferían que esta mujer jugara con sus hijos en lugar de sus esposos. Un claro ejemplo de cómo la justicia era ciega, ya que el pueblo ignoraba este delito mientras se enfocaba en señalar y juzgar a una inocente por su apariencia. Al pasar el tiempo, Renato contaría que su amada se había comprometido con el abogado, pero esto no duraría, ya que la madre del hombre obligaría a su hijo a terminar el compromiso, al no querer a una mujerzuela como nuera. Malena seguiría siendo la habladuría del pueblo y una tarde el muchacho vería como ella se reunía con un hombre que le llevaba comida y le decía que encontrarían la manera para que le pagara. Otra tragedia llegaría a la vida de nuestra prota, ya que la ciudad sería atacada. Muchos serían desvividos y entre ellos se encontraría su padre. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Al quedar sola y desamparada, los hombres no tendrían compasión ni respeto, ya que verían la vulnerabilidad de Malena como una oportunidad perfecta para conseguir lo que deseaban de ella. Por la noche, Renato vería como ella se cortaba el cabello y se arreglaba para recibir a un oficial que le llevaba comida a cambio de tener el delicioso. Al día siguiente, Malena llegaría al pueblo luciendo una nueva imagen que llamaría más el deseo de los hombres y el odio de las mujeres. Nuestra prota se sentaría frente a un bar y sacaría un cigarrillo, provocando que todos los hombres se acercaran con sus encendedores, y esta escena significaba que Malena comenzaría a venderse, pero en contra de su voluntad, ya que en sus ojos podemos ver lágrimas contenidas. Pero, ¿por qué Malena decidiría hacer esto? Pues razones fueron muchas, pero la principal es haber quedado sola y a la merced de un pueblo que la odiaba o que buscaba algo de ella. Malena había perdido a su esposo, el único hombre que la amaba y respetaba. La sociedad se había encargado de hacer que su padre la dejara a su suerte y no pudiera reconciliarse con ella al haber fallecido, y sin
si nos ponemos a pensar, nuestra prota no tenía ninguna amiga, porque ninguna mujer quería ser su amiga, porque todas la envidiaban por su belleza. Tampoco tenía amigos, porque estos la desearían y buscarían la oportunidad para cumplir su deseo de tenerla. Y así es como Malena decidiría usar lo que tenía a su favor para sobrevivir, su cuerpo y belleza. Pero esta decisión tampoco sería la correcta, por lo que sucederá más adelante. El pueblo seguiría hablando sobre las cosas que hacía nuestra prota y con quienes lo hacía. Renato, por su parte, entraría en depresión por la situación de su amada y pasaría mucho tiempo jugando con su ganso. Su madre lo llevaría a varios lugares para que le expulsaran el demonio que lo había poseído. Sin embargo, el señor amoroso sería quien se daría cuenta que su hijo había crecido y que lo que necesitaba era usar su rifle. Así es como Renato sería llevado a una casa de muñecas donde escogería a una mujer que se parecía a Malena, con la cual tendría su primera vez. ¡Qué buen servicio! La guerra terminaría y todo el pueblo celebraría, pero en medio de la celebración un grupo de mujeres buscaría y sacaría a nuestra prota de un hotel para golpearla y darle una lección por meterse con sus esposos que buscaban el servicio de Malena. Renato vería todo, pero sin poder hacer nada, y al terminar de golpear a la pobre de Malena, una de las mujeres cortaría su cabello para arruinar su belleza y así lograr que ningún hombre la volviera a buscar. Nuestra prota buscaría refugio en los hombres que supuestamente harían todo por ella, pero ninguno de estos haría nada, y en medio de esa trágica y horrible situación que vivía, Malena entendería que era lo que tenía que hacer para tener una vida pacífica sin ser el deseo y odio de los demás. Al final nuestra prota escaparía y se dirigiría a la estación de tren, sin darse cuenta de que Renato la vería marcharse, y al mismo tiempo este decidía dejar atrás a su primer amor al haberle fallado. La escena cambiaría y veríamos como la vida era injusta otra vez, ya que resultaría que el esposo de Malena estaba vivo y había llegado al pueblo para reencontrarse con su amada. Renato seguiría y espiaría al pobre hombre, descubriendo que este había sido herido y atrapado en la India. Además, el muchacho vería como nadie del pueblo quería decirle nada sobre lo sucedido con su esposa, salvo lo negativo. Pero lo que más le molestaría al joven era ver cómo los exoficiales que se habían aprovechado de la vulnerabilidad de Malena se burlaban y golpeaban al pobre hombre al pedirles ayuda para encontrar a su mujer. Por la noche, Renato dejaría una carta de manera anónima para el soldado, donde le contaba la verdad de lo que había pasado y dónde había ido Malena, además de desearle suerte en su búsqueda. Pasaría un año y una tarde en el interior del pueblo. Todos quedarían sorprendidos al ver la llegada de una pareja que todos conocían, y estos eran nada más y nada menos que Malena y su esposo, los cuales caminarían con la frente en alto. Sin embargo, esta vez la reacción de los hombres y de las mujeres al ver a nuestra prota no sería de deseo ni de odio, sino de asombro, ya que Malena no tenía el mismo físico ni la misma ropa sofisticada que tenía hace un año atrás, ya que para tener una vida pacífica sin ser el odio y el deseo de los demás, nuestra prota había entendido que tenía que apagar su brillo, es decir, dejar su belleza atrás, ya que todos aman, buscan y envidian la belleza, mientras lo ordinario no. Malena se daría cuenta de que el problema siempre había sido su belleza, y al perderla en aquella trágica ocasión, todos la mirarían de una forma diferente, entendiendo así que debía apagar
su belleza para ser vista y tratada como todos los demás. Las siguientes escenas se pueden resumir en una famosa frase que dice: todos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Nuestra prota se dirigiría al mercado y ahí las demás mujeres la reconocerían, incluso las que la habían golpeado, pero todas serían amables y la tratarían como a una más de ellas. Sin embargo, es necesario preguntarnos lo siguiente: si la que hubiera llegado al mercado hubiera sido la antigua Malena, que poseía una figura hipnotizante y que vestía de manera elegante, las mujeres la hubieran tratado como lo hicieron con la Malena, que se vestía como ellas y cuya figura era el de una señora. Pues la respuesta ya la sabemos. Las demás mujeres solo habían aceptado y tratado a nuestra prota como una de ellas cuando ésta era igual a todas las demás mujeres. No mejor, no más bella, no más llamativa, no más atractiva, sino igual a las demás. Todos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Finalmente, el joven amoroso tendría el valor para acercarse a su amada. Al ver que ésta se le caían algunas de sus cosas, el muchacho la ayudaría y le desearía suerte. La voz de un Renato mayor nos diría que nunca había olvidado a Malena, ya que siempre la había amado más allá de su físico. La escena final es de Malena caminando por primera vez sola hacia su hogar, sin ser el centro de las miradas y atención de los demás. Y así termina la película. Déjame en los comentarios si ya viste esta cinta, qué te pareció y si crees que la vida fue injusta con Malena. Si te ha gustado este resumen, te invito a visitar mi canal, donde encontrarás una variedad de resúmenes de otras películas que podrían interesarte. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.